Dios les bendiga. Hoy estamos en nuestra escuela de Entrenando a Timoteos y vamos a ver nuestra clase número 7. El tema del día de hoy es un tema muy interesante. Vamos a estar hablando y contestando de dónde viene nuestra autoridad. ¿Cómo tengo autoridad? Entonces yo quiero que me acompañes en esta tarde. Vamos a estar leyendo allí un pasaje en el que yo creo que va a ser de mucha bendición para tu vida y para mi vida. Espero esto conteste muchas preguntas de las que tenemos, aquellas preguntas que nos hacemos a diario y que solo a la luz de la palabra las podemos contestar. Entonces voy a leer Mateo 21, vamos a estar desde el 23 al 27. Dice así: Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: Yo también haré una pregunta, y si me la contestas, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Qué interesante. Cuando estaba estudiando este pasaje, me pregunté muchas veces por qué Jesús no contestó en ese momento. Pero para entender por qué no contestó, eso es lo que vamos a hacer esta noche. Número 1, vamos a descubrir el concepto bíblico de la autoridad. Vamos a estar viendo, observando, desmenuzando el concepto bíblico de la autoridad. Número 2, vamos a definir los principios de la autoridad. Número 3, vamos a distinguir las diferencias que hay en autoridad y poder. Y número 4, vamos a determinar y evaluar si estamos viviendo bajo el principio de la autoridad. Luego la tarea será para todos demostrar y aplicar si vivimos una sana autoridad en el ministerio o cómo lo debemos vivir. En el ministerio de lo que Dios nos ha asignado, nos ha llamado, a nuestro llamado, a lo que tenemos que ejercer como hijos de Dios acá en la tierra. Entonces usted tiene que entender que no sabemos de autoridad porque ni siquiera los discípulos lo tenían claro y Jesús no les contestó tampoco. Entonces tenemos que ser entrenados para funcionar en autoridad. Así que usted está en esta escuela es para hacer eso. Entrenado para poder aprender, para poder entender aquellos principios de lo que nos va a servir para aplicar a nuestras vidas. A Jesús todo se le sujetaba. Jesús tenía todo bajo autoridad. Pero eso es lo primero que yo quiero que tú empieces a tener allí claro. ¿Qué se le sujetaba a Jesús? ¿Por qué él vivía bajo autoridad? Entonces, si vamos a Mateo, y quieres ir leyendo conmigo unos pasajes para que tú estés ahí, recuerda que debes tener tu Biblia, que esto es una clase en la que vas a aprender y vas a tener que aplicar todo esto en tu vida. Entonces, si vamos a Mateo, capítulo 9, versículo 26, quiero que leas allí conmigo. Vamos a estar leyendo. Si quiere, míralo allá desde el versículo 18. Ahí vas a darte cuenta que estamos hablando de la hija de Jairo. Y me encanta esto porque él está diciendo allí cosas que son bien interesantes. Viene allí la hija de
de este hombre acaba de morir y él le dice, más ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Él tenía fe para que eso ocurriera. ¿Por qué tenía fe? Porque él era un hombre que estaba bajo autoridad y tal vez usted conoce bien la historia. Pero me encanta, es el versículo 25, dice, pero cuando la gente había sido echada fuera, él entró y tomó la mano de la niña y ella se levantó. La fe de su padre hizo que Jesús actuara de la manera y honrara la fe de este hombre. Y vimos cómo la muerte se sujeta ante Jesús. Y es lo primero que empezamos a ver, cómo la muerte se sujetaba a Jesús. Si vamos allí a Mateo 8:27, vamos a encontrar otro pasaje donde dice lo siguiente. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y cuando observamos acá estamos viendo que la naturaleza está bajo el sometimiento de Jesús. Todo le obedecía, la muerte le obedecía, los mares, la naturaleza, la tempestad, todo le estaba obedeciendo. Cuando vemos en el capítulo 9 encontramos otro ejemplo, y si quieres ir, vamos a ir allí al versículo 2, y dice, está contando la historia del paralítico, y está hablando allí que mientras le llevaron el paralítico, él le habla, extiende su mano y le dice, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y vemos aquí claramente cómo él tiene la potestad, la autoridad para perdonar pecados. Los pecados se someten a Jesús. Entonces estamos viendo esa autoridad. No sabemos porque él no ha contestado de dónde viene. Él no le responde a los fariseos de dónde viene, pero sí la ejerce sobre los mares, sobre la naturaleza, sobre los pecados, sobre la muerte misma. Empieza a ejercer esa autoridad y vemos cómo él empieza a transformar todas las atmósferas. Mira lo que dice el Mateo 7:29, dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Él tenía la autoridad para enseñar. Y acá estamos haciendo un bosquejo bien amplio de lo que es autoridad, de lo que Jesús hace por autoridad. No enseña como cualquier persona, no enseña por conocimiento, no enseña por conceptos, enseña con autoridad. Me encanta ahí, anótelo, subráyalo en su Biblia, porque usted va a aprender que cuando estamos en los caminos de Dios no enseñamos porque tenemos un concepto de un diccionario bíblico, no enseñamos porque tenemos un concepto de Google, porque tenemos una enciclopedia, porque tenemos buenos libros, aún porque tenemos la mejor Biblia o el mejor cuaderno. Eso no es lo que hace la enseñanza. Lo que hace la enseñanza es lo que dice este texto, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hay una gran diferencia entre tener la autoridad de Dios, tener el poder de Dios y tener su presencia. Y eso es lo que vamos a empezar a entender. ¿Qué es lo que necesitamos de él para tener esta autoridad? La diferencia radicaba en que enseñar las escrituras como lo enseñaban los escribas era del Antiguo Testamento, en su tiempo de la Torá. Ellos enseñaban lo que conocían y ellos lo enseñaban tal cual como lo habían aprendido. Pero cuando Jesús viene una revelación nueva, y aquella revelación que está allí es lo que él está hablando en ese día, en ese tiempo, en ese momento. Entonces, cuando tú lees la palabra de Dios, hay un gran abismo entre enseñar o leer una palabra que fue escrita y que quedó ahí como un logos, a que haya una revelación para tu vida y para hoy. Por eso cuando leemos la palabra, es una palabra viva. Es una palabra que está dada para nuestro tiempo en el día de hoy, un tiempo claro para nosotros. Mira lo que dice Mateo 28:18. Vamos a estudiar estos versículos. Yo creo que es importante que tú los tengas allí, muy claros.
porque cuando nosotros no lo tenemos tan claro, entonces creemos que la autoridad la podemos usurpar de cualquier manera. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esta palabra potestad significa autoridad. Y Jesús está diciendo y está hablando allí de la gran comisión. Y está diciendo que toda autoridad, toda potestad está en Jesús, en los cielos y en la tierra. Y esto es lo que nos da a nosotros una autoridad, versículo 19, para ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es una palabra que tú solamente la puedes hacer viva, la puedes hacer real si estás bajo autoridad, si tienes esa potestad que tuvo Jesús, porque recuerda que tú estás en la posición de Jesús, que cuando tú llegas a los caminos de Dios, toda potestad está sobre tu vida porque tú te sientas en la misma posición. Entonces, no es lo mismo hacer las cosas como el común de la gente, sino tú entender esa potestad, esa autoridad que viene sobre tu vida. Mateo 5, 27 nos dice, míralo allí conmigo, cuando lo vamos allí a la palabra, dice que Él nos da la potestad para ejecutar todo lo que Él había descrito. Y cuando viene Él y Él está allí, y nos dice que nosotros, mira, 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. ¿De dónde viene esta autoridad? De cumplir la ley, de estar allí, de pronunciar sus palabras con juicio, con verdad, lo que Él dijo. Él no vino a quitarla. Entonces, cuando tú estás bajo autoridad, cuando estás bajo esa potestad, tú haces lo que Él dice. Recordemos que ya hemos estudiado el poder de ser uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando tú entiendes esto y esto es revelado a ti, entonces tú puedes entender que hay una sola autoridad, una sola verdad y una sola palabra que está suspendida en los aires, que está suspendida hasta el momento en el que tú realmente puedes vivir en comunión con Él y se te es revelada esta palabra. Leamos Juan 10:8 y Juan 18 dice, Juan 10:18, perdón, dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo lo pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Y Él está hablando aquí, cuando tú lees toda esta palabra, Él está hablando de que Él tiene el poder para la vida y la muerte. Nadie le quita la vida, nadie puede venir a tocarla. Cuando nosotros entendemos esta autoridad que Él tuvo, Él tiene el poder para volver a la vida después de que le fue arrebatada. Entonces, Él tiene el poder y tiene la autoridad. Entonces, la pregunta aquí es, ¿de dónde viene entonces el poder? ¿De dónde emerge el poder? ¿De dónde nace el poder? Porque si la palabra de Dios está diciendo que Él tiene la autoridad, que Él tiene el poder para ponerla, que Él tiene toda potestad y nadie se la puede quitar, entonces podemos entender que el poder viene de la autoridad y que todo está sujetado
a Jesús. La autoridad es Jesús. Cuando tú entiendes que Él todo se sujetó, como ya lo vimos, los mares, la tierra, el universo, las palabras, las escrituras, las enseñanzas, todo está sujeto bajo su palabra, bajo su autoridad. Entonces tú tienes que entender que el poder emerge de la autoridad. El poder de Dios es el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo se te revela a ti solo en el momento que tú entiendes que estás bajo esa autoridad. Cuando tú empiezas a ver esto de una manera revelada en tu vida, podrás darte cuenta que el poder de Dios es legal en tu vida cuando tú estás bajo esa autoridad divina. Nadie puede tomar, como les dije anteriormente, una autoridad que no le es entregada. Nadie puede tomar una autoridad que no le corresponde. Debemos estar conectados con el poder de Dios, y para tener el poder de Dios, recuérdense lo que dice las Escrituras: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y para que venga esa llenura del Espíritu Santo, entonces nosotros estamos bajo esa autoridad para que Él venga. Entonces la pregunta es ya no de dónde viene el poder, sino qué personas no tienen poder. Porque sería preguntarnos por qué hay personas que tienen poder y no están bajo autoridad, y por qué no hay personas que no tienen poder. No pueden tener el poder, no tienen el poder del Espíritu Santo. Tú dirías, todos lo tenemos, pero hay personas que no tienen autoridad, que no tienen ese poder, que no lo ejercen de la manera correcta, sino de la manera indebida. Entonces vamos a ver un poco. Poder viene del griego dunamis. Y ya dijimos que el poder viene de la autoridad. Autoridad viene de una palabra del griego que se llama exousia. Entonces, si tenemos claro que el poder viene de la autoridad, sigue la misma pregunta de esta clase: ¿de dónde viene la autoridad? Ya tenemos claro que el poder viene de la autoridad. Cuando ya vimos por qué Jesús tenía poder porque Él estaba sometido a todo lo que el Padre había hecho, estaba sometido a las leyes, estaba sometido a su palabra, y tenía el poder para someter bajo él los pecados, para someter los mares, para someter todo lo que necesitaba bajo su dominio, los demonios, las enfermedades, y Él tenía toda potestad. Entonces, vamos a decir como un concepto mayor acá, que la clave de todo esto, de tener autoridad, es el poder de la sumisión. La sumisión viene siendo algo así como la cuna, como el vientre de donde nace la autoridad, que manifiesta ese poder divino, ese poder de Dios. Entonces, sumisión viene de una palabra que viene en dos partes: upo, tazo. Upo significa estar abajo y tazo significa estar en orden. Entonces, cuando decimos estamos en sumisión, estamos diciendo estamos abajo de, estamos bajo el orden de. La sumisión es el poder de estar debajo de alguien, pero en el orden específico. Estar debajo del orden que Dios quiere, en el orden correcto. Jesús fue conocido como el segundo Adán, porque vino a vencer lo que el primer Adán no logró ganar. Recuerde que en el primer Adán fue tentado ¿en dónde? En el huerto. El segundo Adán, al que lo llamamos así y decimos fue Cristo, fue tentado ¿en dónde? En el desierto. El huerto estaba lleno de la gloria de Dios, pero luego, cuando el primer Adán pecó, entró la rebelión. En el desierto ya no solo él se encontró allí con la gloria de Dios, sino se encontró en un lugar donde estaba lleno de demonios. Entonces, cuando entra el pecado en la humanidad, usted recuerda que ¿qué fue lo que pasó? Fue la caída del hombre y todos fuimos rebeldes. Entonces, nadie nace con la sumisión, nadie nace bajo sometimiento, nadie nace bajo sujeción.
Nadie nace queriendo estar sometido y sujeto a normas y leyes, porque escrito está, y la palabra lo dejó muy claro, que cuando el hombre cayó hubo una distancia tan grande y una separación entre Dios y el hombre, y esto produjo ese abismo tan grande que nos separó. Entonces, esa es la razón por la que muchos hijos no se pueden someter a sus padres. No nacen sometidos a los padres, donde muchas mujeres no se pueden someter a una autoridad, no se pueden someter a sus esposos, y donde en las iglesias tampoco puede haber esa autoridad ni ese sometimiento, aún por las personas y el cuerpo de Cristo, porque no está dentro de la genética del creyente, no está dentro de la genética del cuerpo de Cristo, y tenemos que entrenarnos y aprender de esto. Entonces, cuando vemos esto, podemos entender que hay muchas diferencias entre lo que es pecado, lo que es la maldad. No es lo mismo pecado y maldad. No es lo mismo rebelión, transgresión, iniquidad. Y cuando entendemos que el pecado es lo que nos aleja de poder estar allí bajo sumisión, y que viene por esa iniquidad de la que viene de algunos antepasados. Entonces yo quiero dejarte este concepto de iniquidad que me gustó mucho. La iniquidad es toda inclinación que viaja dentro de nosotros por generaciones, que nos insiste para que hagamos lo malo, lo que nos hace hacer generación tras generación las cosas malas. Entonces te explico. Muchas veces viene un pecado, tú sabes que la iniquidad viene por el pecado de los abuelos, de los padres, va hasta los hijos y así sucesivamente. Es un desorden que viaja generación tras generación. Pero muchas personas he encontrado por el camino que en el afán de decir, ay, sí, la iniquidad me alcanzó, y ahí se quedan en ese punto, no pueden entender es que el pecado va viajando, es una inclinación a hacer lo malo, eso es lo natural de la iniquidad. Pero cuando llega a nuestra vida, nosotros como hijos de Dios tenemos la responsabilidad y tenemos el derecho de decirle a la iniquidad, hasta aquí llegó. No podemos permitir que ella siga viajando en nuestra vida y en nuestra generación. El problema es que cuando viene el pecado de generación en generación, llega a nosotros, y si nos gustó, si nos llamó la atención, si la carne se conmovió a gusto, a placer en esa iniquidad, la retiene en su vida, y esto es lo que hace que se mantenga ahí. Pero Jesús revirtió esta maldición y la volvió en bendición. Por eso usted tiene que saber y estar convencido un día como hoy que la sangre de Jesús, que el sacrificio que fue en la cruz, fue todo lo que cortó todo pecado, lo liberó de todo pecado, cortó toda iniquidad y ha hecho que ya no viaje por las generaciones. Pero para eso usted tiene que hacer un alto en este punto, porque la única manera que usted pueda entender y saber si realmente usted puede hacer el uso correcto de esa autoridad que es delegada por Dios, es que usted entienda que Jesús cortó toda maldición, y que si usted está bajo la autoridad de Jesús, usted es una nueva criatura, esto es una nueva persona, y usted puede hacer el uso de todos los beneficios que Dios tiene para su vida. Entonces, cuando usted entiende eso, usted puede ir allí, me encanta allí en Gálatas cuando habla lo que es el Espíritu Santo, y dice que el Espíritu de Dios es santo, que el Espíritu de Dios es verdad, que el Espíritu de Dios te consuela, que Él es el consolador, y empieza a hablar una serie de características. Pero en el libro de Gálatas es el único libro donde habla que el Espíritu Santo es el mismo Espíritu del Hijo. Dice que el Espíritu del Hijo está sobre nosotros, y que cuando el Espíritu del Hijo viene sobre nosotros y está en nosotros, entonces tu vida es totalmente transformada. Entonces tu vida ya no carga la iniquidad. Entonces tu vida se comporta como Jesús, porque el Espíritu del Hijo está en ti. Entonces tú te comportas como un
hijo de Dios y imitamos a hacer las cosas del Padre. Y tenemos empezar a imitar, a responder a los estímulos paternos y podemos decir, vamos a modelar cosas que tenemos de nuestra conducta. Pero cuando no lo vemos de esa manera, entonces lo que vas a modelar y lo que vas a entender son los ejemplos que te viene por las generaciones, por las costumbres, por las culturas, por el sistema. Y esto es lo que entra a tu vida y te lleva a tomar autoridades que no te corresponden. Voy a colocarte un ejemplo y hay que tener mucho cuidado con esto. La patria donde vivimos, la patria donde nacemos, es como si fuera un padre para nosotros. La palabra patria viene de pater. Y eso significa como si fuera un padre. Entonces, cuando nacemos y nacemos aquí en Colombia, decimos yo soy colombiano, pero no solamente eso nos da nuestra nacionalidad, eso también nos hace responsables de todos los comportamientos que tenemos buenos y malos de acá. No sé si me está entendiendo. Usted viaja con todas esas cosas que le hacen acreedor por ser colombiano. Usted adopta estas conductas, usted adopta estas costumbres, usted adopta todas estas maldiciones y aún todas estas bendiciones, porque a través de esto viene el poder a su vida. ¿Qué le da a usted el lugar de ser colombiano? ¿Qué le da la autoridad? Nacer en esta patria, pero usted tiene que saber que nosotros los hijos de Dios tenemos una ciudadanía que no es territorial, sino tenemos una ciudadanía divina que viene del cielo. Entonces nosotros nos comportamos bajo un gobierno teocrático y venimos con esa autoridad de reino, y por eso nuestra cultura es de reino, nuestra cultura no es terrenal. Vamos a hablar de unos principios que vienen. Ya les dije claramente que la clave de la autoridad es la sumisión. Y cuando usted entiende esto, entonces, número uno de los principios es que es la clave, la sumisión es la clave del respaldo de un enviado. Dios no va a respaldar a alguien que no esté en sumisión. Dios no va a respaldar a alguien que no esté bajo autoridad. Dios no le va a entregar poder a alguien que no esté bajo autoridad. Porque Dios no respalda a alguien que esté haciendo algo como una tuerca suelta. Él respalda lo que esté bajo su palabra, lo que esté bajo su dominio, lo que esté bajo su autoridad. Número 2, el siguiente principio: la sumisión es tomar la visión de otro y hacerla propia. Entonces, cuando hablamos de la palabra sumisión, fíjese bien en esa palabra, sumisión. Entonces tú podrías decir, tu misión, o sea, esa es hacerla mi misión. Tu misión, mi misión, la misión que tiene otro, la misión que tiene mi pastor, la misión que tiene mi líder, la misión que tiene el lugar donde yo ejerzo, esa misión la hago para mí y yo me sujeto. Yo soy sumiso. Yo estoy bajo sumisión. Número 3 es poder estar sin sumisión, es decirlo de alguna manera, es estar en rebelión. Una persona que no es sumisa, que está sin sumisión, es una persona que está en rebelión. Toda persona que no camina en su visión, que no es sumiso, que no es sujeto, pero tiene poder. Y ahí es donde entramos a empezar a contestar las preguntas que hicimos inicialmente. Una persona que tiene poder, que toma una autoridad que no les es delegada, es una persona que camina en rebelión, que hace lo que quiere, como él quiere, a la manera que él quiere. Y la autoridad, usted tiene que saberlo, que nunca se toma, solo se delega y solo se recibe. Una persona que esté sumisa recibirá autoridad, se le delega la autoridad, pero nunca se usurpa de ninguna manera. Número 4, la sumisión no es humillación, la sumisión es promoción. Pareciera que la palabra sumisión sonara como pérdida, pero no. La palabra sumisión es ganancia, porque cuando una persona se somete, entonces esa persona va a recibir una promoción.
no solo del lugar donde se encuentra, pero recibe una sumisión aún divina. Entonces, cuando un hijo es sumiso a causa de su obediencia, ¿qué hace? Causa alegría a su padre. Causa alegría donde está. Si un obrero es sumiso, allí en su trabajo produce frutos en su trabajo, produce alegría y va a tener beneficios. Cuando usted es sumiso, usted va a poder entender que hay muchos beneficios y esto le va a dar autoridad. Usted, no sé si usted se ha dado cuenta que el empleado que es sumiso, que es responsable, le van a dar más autoridad, ya después le darán más confianza, le entregarán más beneficios de confianza solamente por estar allí bajo sumisión. El que quiere hacer solo lo que le parece, esa persona es un problema. Así que usted tendrá que preguntarse si quiere ser un problema o quiere ser alegría para el lugar donde usted está. Tal vez su colegio, tal vez su estudio, su casa, si usted es sumiso en su hogar, si usted es sumiso en su trabajo, causa alegría o definitivamente causa mucho dolor. Número 5, la sumisión no es servilismo, sino es servicio por amor. Cuando entendemos que si somos sumisos, no es que nos volvimos ahí personas que nos mandan a hacer cosas y confundimos los conceptos, no, servimos por amor. El servilismo es una amenaza por la fuerza, te obligan a hacer cosas, lo haces por una paga, lo haces porque te obligan, pero cuando tú lo haces por amor, tú lo haces por pasión, porque te gusta, porque te agrada, porque lo haces, porque sabes que estás haciendo lo correcto. Número 6, la sumisión no es inferioridad, es humildad. Cuando hablamos de inferioridad, hablamos de que las cosas no tienen valor. Pero cuando hablamos de humildad, hablamos que tenemos mucho valor. Por eso podemos decir que toda persona que se humilla, que es humilde, será exaltado, será promovido, será llevado a un nivel mayor. Número 7, la sumisión es la clave que genera unidad y que quebranta la división. Y me encanta mucho, porque cuando una persona es sumisa, jamás quiere ser el número 1, jamás quiere reproducirse en puntos aparte, en punto y coma ni 2 puntos. Una persona que es sumisa solamente quiere reproducirse en una sola visión. Ya lo vimos anteriormente. La visión del que está por encima, por arriba, es la que yo quiero llevar y esa sumisión produce que haya una sola visión. No estamos para levantar 1000 generaciones. No estás para levantar una generación por cada visión que tengas. Si tú tienes una visión, si tu hermano tiene otra visión, si tu compañero tiene otra visión, entonces vamos a tener 1000 visiones, 1000 generaciones, 1000 conceptos. No. Todos somos uno solo y cuando estamos sumisos entonces vamos a levantar una sola generación, tenemos una sola genética, tenemos un solo espíritu, tenemos una sola visión, tenemos una sola unción, tenemos un solo poder y estamos bajo autoridad, bajo la misma autoridad. Entonces la pregunta que le hicieron los fariseos a Jesús fue: ¿de dónde viene la autoridad? Si la rebelión estanca, ya lo vimos, y si la sumisión y la obediencia abre portones de favor y gloria, entonces podemos entender y concluir claramente que Dios respalda la sumisión y que cuando tú eres sumiso, viene autoridad, que la clave de la autoridad es ser sumiso. Pero ser sumiso, ¿cuándo? Y tener autoridad, ¿cuándo? ¿Para qué es la autoridad? Tal vez tú dices: yo quiero tener autoridad solo para sacar demonios. No, la autoridad para orar, la autoridad para predicar, la autoridad para adorar, la autoridad para que llegues a un lugar y pasen cosas extraordinarias, la autoridad para ser alguien que transforme atmósferas. Para eso es la autoridad. La autoridad no solo para sentir a Dios, sino ver su gloria, ver su respaldo.
A veces creemos que el llamado es difícil, a veces creemos que cansa, a veces creemos que estar sirviéndole a Dios es un tema de personas religiosas y no es así. Nosotros no somos parte de un llamado, nosotros no somos parte de una iglesia, no somos parte de una visión. Nuestra vida es el llamado a servir a Dios. Nuestra vida es estar allí haciendo lo que el Señor nos llamó, lo que Él un día escogió para nuestra vida, para lo cual fuimos creados. Para eso es que nosotros hemos venido. Por eso, cuando tú no entiendes eso, te complicas la vida. La palabra de Dios dice, mi yugo es fácil, ligera mi carga. Por eso cuando entendemos que si estamos en sumisión, estamos bajo autoridad, y cuando estamos allí bajo autoridad, entonces viene el poder divino de Dios. Este mandamiento no es difícil, es fácil. Solamente los obstinados, los difíciles, los complicados, los rebeldes se hacen una vida difícil. De lo contrario, cuando eres sumiso, obediente, tu carga va a ser ligera, porque lo que vas a hacer, lo vas a hacer por amor. Entonces vuelvo y te pregunto para que lo tengas claro si ya tienes la respuesta. Los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿de dónde viene la autoridad? Y entonces Jesús, Él les dijo, yo no les voy a contestar porque ustedes tampoco me dijeron por qué creen y por qué hacen esta pregunta. Pero la respuesta está muy clara en muchas cosas de lo que ya leímos, pero yo las voy a finalizar sacando estas conclusiones. Lucas 2:49, quiero que leamos ahí algunas cosas. Lucas 2:49 dice, entonces Él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que estaba en los negocios de mi Padre y es necesario estar allí? Mas ellos entendieron las palabras que les habló. Y en el versículo 51 dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba junto a ellos y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Entonces, ¿de dónde viene? Y esta es la primera respuesta. ¿De dónde viene? De sujetarse a los padres. Jesús estaba allí y aunque sus padres fueron a buscarlo al templo, Jesús no dijo, no, yo soy el Hijo de Dios, acá no vengan a buscarme ustedes, yo hago ya lo que yo quiero. Yo ya soy grande, yo soy el Hijo de Dios y puedo hacer lo que quiero. No, la palabra de Dios enseña, y usted lo leyó ahí en el versículo 51, dice, y volvió y estaba sujeto a ellos. Jesús se sujetó a ellos. ¿De dónde viene la autoridad? De la sujeción. Cuando tú te sujetas a tus padres, a las autoridades, dice que ahí viene la sujeción, viene la autoridad. Y mira lo que dice para terminar, y vino y creció en estatura, en sabiduría, en gracia para con Dios y para con los hombres. Dios te da autoridad cuando tú te sujetas a tus padres. No podemos creer que somos más grandes que ellos. Entonces esa es la primera respuesta. ¿De dónde viene la autoridad? Mateo, de lo que ya acabamos de leer, quiero reafirmar algunas cosas. La autoridad viene de respaldar de la sumisión la ley de Dios. Acabamos de leer hace unos minutos de que Él dice, no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla. Cuando nosotros entendemos esto, entonces podemos percibir en las escrituras que si tú cumples lo que está escrito, que si tú cumples la palabra de Dios, viene autoridad sobre tu vida. ¿De dónde viene la autoridad? Número 1, lo dijimos, de obedecer a los padres. Y número 2, de cumplir la palabra, no de cambiarle nada, no de tomar lo que nos conviene, no de tomar lo que nos gusta, de cumplir la palabra de Dios, de someternos a su palabra. Número 3, ¿de dónde viene la autoridad? De cumplir y estar sujeto y someternos a las leyes civiles y gubernamentales. Cuando nos sometemos a las leyes civiles y gubernamentales, entendemos
¿Qué es lo que el Señor quiere para darnos autoridad? Mira lo que dice Lucas 20:25. Entonces les dijo, pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Tengo que someterme a las leyes gubernamentales? Sí, pero aquí quiero aclarar algo. Nos sometemos a toda ley civil y gubernamental, a toda ley que no viole nuestros principios divinos con Dios. Entonces, ¿a qué leyes no nos sometemos? El día que nos digan que ya no podemos orar, el día que nos digan que ya no podemos predicar, los hijos de Dios no estamos sometidos a estas leyes, porque nosotros vivimos, nacemos, somos creados para cumplir primeramente el gobierno de Dios, para lo que está escrito en la palabra cumplirlo. Pero usted no puede pensar que no va a cumplir ninguna ley, que no va a cumplir las leyes de los impuestos porque es que usted no está de acuerdo con el gobierno. Claro que usted tiene que estar de acuerdo. Mientras usted esté en la tierra, hay cosas que a usted no le competen, pero usted tiene que someterse a Dios lo de Dios y al César lo del César. ¿Qué leyes no va a cumplir? Cuando usted le prohíban orar, cuando usted le prohíban congregarse, cuando usted le prohíban predicar, cuando usted le prohíban sanar enfermos. Eso no lo pueden prohibir. Del resto, un hijo de Dios no puede jamás decir que no quiere pagar impuestos, no puede decir que no quiere ir y cumplir con las normas ciudadanas, que no quiere pagar, usar los semáforos, usar los cascos, todas esas cosas que a la gente le gusta pasar por alto. Esas cosas usted no puede dejar de cumplirlas. Usted tiene que someterse a eso. Si usted no lo está haciendo, usted tiene que preguntarse, porque la única manera de que venga la autoridad sobre su vida es que usted esté allí bajo sujeción, bajo su sometimiento. Estoy viendo que están llegando ahí personas a la conexión. Quiero contarles que empecé un poco antes para que pudiera usted ver su clase. Entonces puede ver la primera parte cuando al finalizar puede retomar la clase desde el principio. Es un tema que estamos hablando de dónde viene la autoridad. ¿Qué autoridad debe tener usted? ¿De dónde viene? Y la diferencia que hay entre poder y autoridad. Entonces ya hemos hablado de los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿de dónde viene la autoridad? Entonces ya estamos finalizando diciendo, después de todo lo que hemos aprendido hoy, de cumplir lo que dice estar en sujeción, como Jesús lo hizo con sus padres. Número 2, de obedecer lo que está escrito en la palabra. Él no vino a abrogar la ley, no vino sino a cumplir lo que estaba escrito en ella. Y número 3, en cumplir las normas civiles y gubernamentales. Usted quiere autoridad, entonces usted tiene que estar bajo sumisión, usted tiene que estar sometido y vendrá la autoridad y el poder de Dios. Número 4. ¿De dónde viene la autoridad? Dice que de cumplir y de hacer la voluntad del Padre, de la voluntad del Padre. Entonces vamos Juan 6:38. Juan 6:38 dice así, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Usted tiene que saber que si usted es un hijo de Dios, ya lo acabamos de ver, usted tiene el espíritu del Hijo. Entonces, este versículo a usted le aplica literalmente. Yo no vine a hacer mi voluntad, sino a hacer la voluntad de mi Padre. Cuando yo entiendo esto y esto se revela a mi vida, yo no puedo hacer lo que yo quiero. Yo tengo que tener sujeción, yo tengo que someterme, yo me someto a mis padres, yo me someto a mi iglesia, yo cumplo las leyes gubernamentales, o sea, todo lo que hemos visto anteriormente, pero no hay fuerza más grande que la voluntad. ¿Usted sabía que la voluntad genera más problemas que el diablo? El diablo fue vencido en la cruz del Calvario el diablo fue derrotado. El diablo fue sometido. Todo principado y toda potestad está sometida bajo los pies de Jesús, pero su voluntad
Usted tiene que dar la guerra día a día. El problema del ser humano es la guerra de voluntades que hay a diario. Entonces, no hay fuerza más grande que la lucha entre la voluntad que usted tiene, y su voluntad genera muchos problemas. Su voluntad usted la tiene que derrotar. Por eso dice que no se trata de nosotros. Dice Jesús, ahí acabamos de leerlo en Juan 6:38, yo no vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad del que me envió. No se trata de vivir haciendo las cosas que nos gustan, es que yo hoy quiero disfrutar, yo hoy quiero hacer cosas. Se trata, como lo vimos en las primeras clases, cuando queremos ser discípulos, entonces el discipulado es morir a las cosas que nosotros amamos. Los discípulos tuvieron que morir a sus profesiones, tuvieron que morir a lo que ellos amaban, tuvieron que dejar su familia, tuvieron que dejar sus cosas, su vieja naturaleza, y Dios les dio una nueva naturaleza. Empezaron a caminar con Jesús de una manera diferente. Entonces no se trata de nosotros, sino de vivir y morir por la voluntad del Padre. Y aquí la pregunta, ¿usted está dispuesto a morir por la voluntad del Padre? Porque muchos, cuando queremos hacer cosas, hacemos lo que queremos. Si queremos ir a evangelizar, vamos a evangelizar. Si queremos adorar, vamos a adorar cuando queremos. ¿Y qué tal cuando nos toque? ¿Qué tal cuando el Padre lo exija? ¿Qué tal cuando haya la necesidad? Hace poco escuchaba el testimonio de una persona que estaba allí en una liberación, y ella veía como en la liberación el afán de los ministros que estaban allí, tenían afán de acabar rápido, de hacerlo rápido, y esta persona decía, siento que mi alma se va al infierno, y los ministros están más ocupados por los tiempos y los protocolos y el tiempo de ellos. Y yo necesitaba que mi alma fuera libre, y a mí eso me impactó, porque nosotros pensamos es en lo que nosotros queremos hacer. Y acá dice, cuando usted dice, Padre nuestro, que se haga tu voluntad, usted tiene que, esa palabra voluntad, no solamente quedarse con el versículo, es que su voluntad es buena, perfecta y agradable, entonces todo es bonito, todo es happy day, hoy es un gran día para ser feliz, todos somos felices, hablemos solo paz y amor. No, la voluntad de Dios es que usted cumpla el llamado. La voluntad de Dios es que usted se gaste en Dios. Usted sabe cuántas personas en este momento están tomando estos tiempos para hablar un poco de babosadas en las redes sociales y llevar a los hijos de Dios a perdición. Usted sabe cuántas personas están haciendo en este momento cosas inapropiadas para enredar y hacer caer a los hijos de Dios. Miles de personas en este mismo instante. Pero ¿cuántas personas podrían decir, yo sí hago la voluntad de mi Padre y tomo un tiempo para importunar, para robar esos espacios que el enemigo ha ganado, para orar por otro, para predicar a otro, para llamar a otro, para hacer lo que Dios quiere que se haga? ¿Sabe qué? Dios quisiera que todos nos tomáramos las redes, pero muchas personas dicen, no, yo no lo hago porque no, eso no va conmigo. Sí, tal vez todas las personas no son para esas cosas, pero sí Dios quiere que se hable de Él, que se predique su palabra, que alguien pase y escuche un mensaje y sea de salvación, y no de tantas cosas que se escuchan, que maltratan, que dañan, que destruyen el alma. Número 5, ¿de dónde viene su autoridad? Su autoridad provenía del despojamiento de aprender obediencia. Hebreos 5:8. Hebreos 5:8 dice, bueno, voy a leer desde el 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Qué tenía Jesús o Cristo?
temor reverente. Y cuando hemos hablado de temor reverente, los que ya les enseñé en toda esta clase para que usted la vea desde el comienzo, sumisión. Temor reverente va muy ligado a sumisión, a sujeción, a sometimiento, a hacer voluntad. Temor reverente, Señor, si es tu voluntad, si es lo que tú quieres. Y dice la palabra que aunque, versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Cómo se aprende obediencia? Padeciendo como hijo. Por eso cuando hablamos ahorita que Gálatas es el único libro donde habla del espíritu del hijo en nosotros, usted tiene que comportarse y pedirle al Espíritu Santo que no solo le traiga los dones del Espíritu Santo y no solo le revele el Espíritu Santo como el Consolador, el Espíritu Santo como el Paracleto, el Espíritu Santo como que Él es santo, sino no en santidad, no solamente eso, sino también le revele a su vida el Espíritu Santo como hijo, el Espíritu del Hijo que fue puesto en nosotros, porque dice la palabra que Él tenía sujeción, temor reverente delante del Padre y que eso lo hizo padecer como hijo y que padeció, pero eso le enseñó obediencia. ¿Usted quiere ser obediente? Tiene que tener el espíritu del Hijo y Dios le enseñará. Es decir, la obediencia, ¿usted la sabe? No. La obediencia se aprende. La obediencia, no nacimos con obediencia. No venimos con obediencia de nacimiento. Recuerde que para los que llegaron ahorita pueden ver la clase desde el principio. Venimos con una genética rebelde, con una genética de rebelión. El mundo no llegan los bebés, oh, qué obedientes. No, llegan rebeldes, porque cuando el primer Adán cayó, eso fue lo que nos dejó, un abismo, una separación con Dios. Por eso cuando usted recibe a Cristo, el espíritu del Hijo viene sobre su vida y usted se comporta como hijo. No solamente usted llega diciendo, oh, sorpresa, soy hijo y tengo la etiqueta de hijo. No, usted tiene que vivir como un hijo y ahí usted tiene que ser obediente. Entonces, ¿cuál es la respuesta a los fariseos? Aprendió obediencia. La obediencia se aprende por el escuchar la voz de Dios, por escuchar al Padre, por el dolor que vivimos muchas veces en las situaciones difíciles. Cuando no entendemos que lo hacemos por voluntad propia, usted puede ser obediente porque aprendió desde niño a ser obediente, fue sujeto a sus autoridades y todo lo cumplió muy bien. Pero si no, pues lo aprenderá por dolor, pero de alguna manera lo aprenderá. Los que son tercos se vuelven más tercos, los obstinados se vuelven más obstinados, pero nosotros no somos así. Nosotros no podemos decir yo soy así y punto. Eso nunca ya puede estar en su boca. Usted no puede decir porque sí, sí, porque no, no. Usted no dice porque, o sea, usted tiene que cambiar esas formas de ver las cosas para que Dios le dé autoridad, para que cuando usted tenga la autoridad venga el poder de Dios sobre su vida y los que no lo ven así, por eso es que sí sufren más. Usted ve que hay una persona que se cierra a ser obediente y usted ve que sufre. Ponga el caso de un hijo que es desobediente y es terco y es obstinado y es rebelde. Pues esa personita que usted está criando tendrá que castigarle más y tendrá que con mucho dolor ayudarle a pasar su vida, pero sufre más. Entonces nosotros no somos así, tenemos que reaccionar rápido porque ya Dios nos ha hablado muchas cosas durante muchos años, pero muchas veces nos quedamos con las cosas espirituales como bebés espirituales y ya tenemos que ir a cosas mayores. Tenemos que pedirle a Dios la unción y el poder para cerrar esos capítulos de dolor y para reconocer que necesitamos aprender de la obediencia que Él nos quiere dar. Usted sabe que hay algo que en la vida cristiana uno llama esos brujos espirituales y es los que
creen que tienen la autoridad sobre las cosas, los que creen que saben todas las cosas, los que sueltan todas las cosas así, pero no porque Dios lo diga, sino porque ellos toman esa autoridad usurpada y usted tiene que tener mucho cuidado con eso. Por eso esta clase se le estoy dando. ¿De dónde viene la autoridad? Usted toma la autoridad porque usted cree tomarla, porque usted se la asignó a alguien mágicamente, porque usted se lo soñó y ya. No, la autoridad se la tienen que delegar y ya le he dado varios pasos de la manera como Dios se la va a entregar a través del escenario donde Él lo haya colocado. Ellos pueden no estar de acuerdo, las personas que lo que llamamos en la vida cristiana, aquellos brujos espirituales, y no estamos hablando de los brujos de las brujerías que hacen afuera, estamos hablando de aquellas personas que dicen algo que Dios les dijo y Dios no lo dijo, y la Biblia lo describe así. Son personas que encantan, son personas que ligan las manos de las personas, los atan, las mentes, les dicen, Dios te dice esto, Dios hace esto, Dios quiere hacer esto contigo, y lo lleva como a una dimensión que no es la correcta de lo que Dios quiere hacer en las vidas, y por eso trae esos estancamientos y pierden la autoridad. ¿De dónde viene la autoridad? Provenía del servicio al ministerio. Mateo 20, 26, ahí la Biblia dice, yo no he venido a ser servido, yo vine a servir. La gente que sirve tiene autoridad. La gente que sirve en un ministerio, Dios le da la autoridad. El servicio no es parte de nuestra vida. Quiero que usted en este tiempo, en esta temporada, usted aprenda. El servicio no es parte de mi vida. El servicio es mi vida. Si esta es su vida, servir a Dios es su vida. Servir a Dios es su vida. Usted tiene que decidir cómo servirle. El servicio, usted no se va a pensionar, esto no es un trabajo. Usted no dice, yo serví en una iglesia, después voy a servir en otra, yo hoy ayudo arreglando aquí las sillas, mañana voy a hacer ujier en otra y así. No. Eso no es así, no sé si eso fue lo que le enseñaron por años. Usted no se va a pensionar del servicio. El servicio es su llamado eterno. El servicio es lo que lo va a llevar eternamente a ocupar ese lugar en la eternidad, donde usted va a gobernar esas ciudades, donde usted va a tener un lugar allí en esas moradas donde Jesús está haciendo para usted casa, esas moradas para usted. Usted tiene que decirle, Señor, muéstrame de la manera que yo sirvo acá, yo cómo voy a gobernar en esa nueva tierra, en esos cielos nuevos, en esa nueva tierra. ¿Por qué cree usted que Dios se ha demorado tanto tiempo preparando morada para nosotros? Si nosotros creemos que no servimos para nada, no, tenemos que servir. La gente que sirve tiene autoridad. La gente que sirve tiene galardón. El problema es que a veces no sabemos para qué servimos. No hemos encontrado nuestro llamado, no hemos encontrado nuestro propósito en la tierra. Y ahí es donde Dios tiene esa posibilidad que bajo la autoridad que tú estés, Él te va a revelar, te va a entregar tus asignaciones, te va a mostrar ese llamado divino. Y me encanta porque estaba estudiando esto y escuché la historia de Aarón. Y usted recuerda que Aarón murió. Aarón, el Señor lo llamó y le dice a Moisés, ya es tiempo, ustedes dos no van a entrar a la tierra prometida. Pero vas a ir con Aarón y vas a ir con Eleazar, su hijo, el hijo de Aarón. Y cuando lleguen allí a este monte, entonces tú le vas a quitar sus vestiduras sacerdotales y se las vas a poner a su hijo. Y esa fue la instrucción que recibió Moisés. Y mientras yo escuchaba esto me quebrantó mucho porque así lo hace Moisés. Va con Aarón. Va Moisés con Aarón y con su hijo Eleazar y le quita el vestido sacerdotal a Aarón y dice la Biblia que en el momento que le quitó el vestido, él murió. Y yo entendí que solamente tú dejas de servir y tu llamado se acaba en el momento que mueres. En el momento que el Señor te llama a la presencia de Él, hasta ese día,
tú eres un servidor. Hasta ese día tú tienes un manto sacerdotal, a ese día tú tienes un manto profético, tú tendrás un manto evangelístico, tú tendrás un manto de adorador, no sé cuál es tu llamado, pero la gente que sirve, quiero que sepas que esos mantos son tan tremendas, esas vestiduras, que Dios, el mismo Dios le dice a Moisés, colócaselas a su hijo. Cuando nosotros tenemos nuestro manto, el día que Dios ya nos llame por alguna razón, ese manto no se queda perdido. Ese manto otro lo tiene que tomar. Por eso las personas que el Señor ya ha llamado a su presencia, las personas que ya Él ha recogido, esos mantos no pueden quedar botados. Por eso en este tiempo usted tiene que saber que todos esos mantos hay que recogerlos, porque el enemigo eso fue lo que quiso, quitar esos mantos y que la gente no sirva y que no se cumplan los llamados y que no se cumplan los propósitos. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que hay un momento donde nosotros así dejáramos nuestra ropa sacerdotal, nuestras vestiduras, alguien se queda con esa vestidura para completar la visión y la misión que Dios tiene con sus hijos en la tierra. Usted tiene que valorar eso. Por eso cuando usted está bajo su gestión, bajo su misión, cuando usted está sometido, alguien le va a dar su manto. Por eso si usted no está bajo cobertura y usted no tiene nadie bajo cobertura, pues esos mantos se pierden. ¿Usted a quién le va a heredar su manto? ¿Usted qué manto hereda en este día? ¿Qué manto cree que puede estar sobre su vida? Entonces usted tiene que ver esto a la luz de la palabra y ver que la autoridad viene de esta forma. Dios lo estableció así. ¿De dónde viene la autoridad? De esos tiempos proféticos donde Dios tiene que cumplir cosas. Y esto me encanta porque ayer hablábamos con el pastor Freddy y decíamos, mira que a veces uno no entiende tantas cosas y les quiero leer ya y con esto ya termino para que puedan ir a descansar. Mateo 3, 13, 14. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Cuando usted puede ver claramente que se debe cumplir la justicia divina, la justicia es esa balanza que Dios tiene para que se cumplan esos tiempos proféticos. ¿Usted cree que Jesús no tenía claro que él era Jesús? Claro que sí, él era el Hijo de Dios, pero él sabía que Juan el Bautista iba primero que él, porque él había venido haciendo un trabajo primero que él. Era una asignación de reino, era una asignación divina. Jesús nunca dijo, yo llego y Juan el Bautista, ¿sabes qué? Ya llegué. Tú te alejas y yo ya vengo, ya, gracias por cuidarme el puesto y ya llegué yo. No, de ninguna manera. Jesús dice ahí que para que se cumpliera su justicia, porque Dios es justo y Dios a los que manda adelante, abriendo camino, luego van otros, y por eso le hablaba anteriormente de los mantos, de las vestiduras, por eso le hablaba de cuando hay ese orden de justicia. Dios no viene a quitar lo que él mismo ya hizo. Dios siendo él mismo, él se comportó como hijo, pero él sabía que venía antes de él Juan. Y él nunca ocupó ese lugar. Por eso es importante que usted entienda que de dónde viene la autoridad, de que usted escuche claramente qué autoridad ha puesto Dios sobre su vida. La autoridad donde Dios le ha colocado bajo esa sujeción, bajo esa sumisión, es lo que va a activar que venga el poder de Dios en usted. Usted tiene que saber que aunque era el mismo Dios, solo se activó el ministerio de Jesús cuando él fue sumiso al bautizo. Porque él sabía que si se activaba bajo sumisión ya les expliqué qué es exactamente la palabra sumisión. Bajo sumisión, el cielo se iba a abrir, el Padre iba a hablar y la unción iba a descender.
¿De dónde viene la autoridad? Cuando los fariseos le preguntaban, Jesús, dinos de dónde viene la autoridad. De estar bajo sumisión. Porque cuando estamos bajo sumisión, entonces los cielos se abren, el Padre habla y la unción, que es el poder del Espíritu Santo, desciende. Mientras preparaba este tema, el Señor habló mucho a mi vida. Y una de las cosas que hablaba a mi vida, yo le decía, Señor, ¿por qué antes no sabíamos tantas cosas? ¿Por qué no nos habías revelado tantas cosas? Y el Señor me decía, porque no habían entendido cuál era su autoridad. Muchas de las cosas que no se te han sido reveladas es porque no has entendido cuál es tu autoridad, porque no has entendido qué es estar bajo sumisión. Él no puede revelarte cosas mayores hasta que tú no tengas un manto sobre tu vida. Es importante para hacer la obra de Dios, es importante, es lo más importante en tu vida. Cuando tú andas como una tuerca suelta, como una caña de pescar suelto, no, por ahí no es, por ahí no es. Todo bajo sumisión para que Dios pueda estar allí. Recuerde que el título de esta clase se basó es de dónde viene la autoridad. Hablamos la diferencia entre lo que es autoridad y poder. Usted ya después de esta clase no puede confundir esos dos conceptos. Amén. Usted tiene que saber cómo funciona en autoridad. Usted tiene que tener claro el concepto, que fue lo que estudiamos en esta clase, descubrir el concepto de autoridad, los principios básicos y definir qué diferencias hay. Y la tarea es demostrar ahora cómo va a aplicar esto en su vida, que se vea el fruto. Quiero recordarle que hacer los discipulados, que yo no lo hago aquí al aire, tiene 3 principios muy básicos, ¿no? Usted tiene que hacerlo en su casa. El día de discipulado, usted tiene que estar en oración. 5 o 10 minuticos antes. Hoy empecé la clase un poco antes porque acá en la casilla se está lloviendo mucho y pensando que se cortara la luz porque ya se había ido, aproveché a arrancar un poco antes. Pero yo les voy a dejar el video todos los miércoles ahí. Usted tiene que estar, número 1, orando antes de la clase. Yo no tomo el tiempo por cuestión de tiempo, no hago la oración acá. Número 2, la administración de la palabra es el tema de la clase. Y número 3, todo discipulado en el transcurso de la semana debe tener una evaluación del tema y una planificación. Recuerde que si usted está con nosotros, si usted es parte de los que está en esta escuela y quiere en algún momento, yo sé que Dios va a promover muchas cosas para usted también sentir su avance. Vamos a estar haciendo unos talleres de evaluación cada 4 clases. Cada 4 clases vamos a estar haciendo un taller de evaluación. Entonces usted me escribe por interno y me dice yo quiero. Y entonces yo le voy a enviar eso. Vamos a empezar a hacerlo cada 4 clases. Pero también lo más importante es que usted ponga en práctica esto. Que usted diga, voy a ver si entiendo qué es autoridad. ¿Cuál es mi autoridad? ¿Cómo es mi autoridad? Y usted planifique su vida en estos conceptos. En cada concepto de cada clase. En cada concepto que ha aprendido, la diferencia entre los discipulados, la diferencia entre la salvación, usted ya no debe estar confundiendo conceptos, porque a veces nuestra vida se estanca, es porque no entendemos muchas cosas y en estas clases lo estamos aprovechando. Bueno, animarles a que sigan haciendo la obra de Dios, cada uno no se estanque, animarles a que estén fortalecidos, a que estén firmes sus pies sobre cada cosa. Estamos en tiempos malos, tiempos difíciles, tiempos peligrosos, pero sabemos que el estar ahí en la palabra de Dios nos va a fortalecer para aquellos momentos. Y bueno, esto hasta ahora empieza. Estamos en tiempos donde el Señor, quiero que sepa algo que el Señor ha venido hablando. Voy a compartir 2 minutos más algunas cosas y quiero compartir con ustedes. El Señor estaba hablando a nuestra vida. Este avivamiento no va a ser como los avivamientos antiguos que reposaban en 1, 2, 3 hombres siglo tras siglo y seguía. Y entonces la iglesia de Jesucristo sabía que reposaba en algún lugar el avivamiento. Pero en este escenario,
usted tiene que saber que usted es parte del avivamiento. Este es el último avivamiento. Este no es un avivamiento de hombres. Este es el avivamiento de la iglesia de Jesucristo. Y cuando somos parte de la iglesia, ya no se va a escribir por años y siglos el avivamiento de un hombre. No, este es el avivamiento, el último avivamiento que prepara la venida de nuestro Señor. Así que usted tiene que estar preparado y usted tiene que estar ahí luchando, y Dios está a cada uno, a cada persona en su escenario, a cada persona en sus talentos, a cada persona en sus dones. Así que usted no piense que si usted no es parte de algún ministerio y que no sabe qué hacer, usted solo sepa que Dios va a hacer algo con usted a través del poder. Recuerde que la autoridad viene si usted está bajo sujeción. Y cuando usted está bajo sujeción viene el poder, porque la palabra dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y cuando usted está en sujeción y usted está bajo autoridad, usted va a ser tan lleno del Espíritu Santo que usted va a poder transformar todas las atmósferas donde usted esté. Así que recuerde, quien les habló en este día, Malady Gaitán para ustedes. Somos el Ministerio de los Pastores Freddy Malady Calderón, trabajando para el reino de Dios hasta que Él venga. Así que usted no sea parte de esto, usted sea lleno de todo esto, porque Dios está haciendo cosas grandes. Les amamos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos el viernes 7 de la noche. Dios les bendiga.